Capítulo 19. Furia. ¿Qué es y qué sucedió en este lugar? Midoriya sintió que podía hacer trampa con una pregunta planteada de esa manera. La risa que aquella criatura lanzó fue señal de que había dado en el clavo, pero que debía tener cuidado usando ese truco. En la tierra, Urabiti corría para atender los llamados de ayuda en la zona. Su garganta se llenó de miedo al enterarse de que el villano parecía tener poderes similares a los de un anillo de poder. Ese sentimiento era aún mayor cuando llegó el reporte de que parecía que el ataque lo coordinaba la liga de villanos. La criatura tenía un determinado nivel de omnipresencia, condenado a eso cuando el evento sucedió. Pudo ver cómo los cuchillos viajaban por el aire directo hacia la terrícola de cabello castaño, algo que sucedía a varios años luz de distancia. Este lugar es lo que sus corporaciones llaman el sector 666, el sector fantasma, el sector maldito. Han sucedido varias cosas en este sector, el nacimiento de civilizaciones y su muerte, múltiples guerras, pero a lo que te refieres puede ser a la gran guerra, la batalla de las emociones. La linterna amarillo y el linterna verde se acercaron hacia adelante, esperando más información que no recibirían. Esa es su primera pregunta, dijo el ser en un tono diferente al de su respuesta. Ninguno de los dos lo sabía, pero esa criatura estaba viendo como un villano de pelo azabache y cuerpo en cicatrices se daba cuenta de la debilidad del pelirrojo con piel de piedra madre. Las flamas azules consumían todo el lugar, el concreto bajo sus pies se estaba derritiendo junto con el cristal de las ventanas, inclusive su traje de héroe estaba comenzando a ceder, cosa que en teoría solo Endeavor podría hacer con la facilidad que hacía esa persona en ese momento. Pero lo más importante y preocupante en esa situación era otra cosa. El oxígeno se estaba acabando, con cada llamarada Red Ryuk podía sentir como el aire parecía más ligero y se mareaba muchísimo más. Sin oxígeno para aguantar la respiración y mantener sus pulmones endurecidos, su piel volvería a la normalidad. Recuerdo que mi padre me dijo algo sobre eso, cuando regreso de este sector. Interrumpía Soranik, evitando gastar una pregunta en la curiosidad de Midoriya. ¿Era posible una guerra dentro del espectro emocional? Los linternas verde estaban intentando detenerla, una guerra entre los avatares del espectro. ¿Avatares del espectro? Repitió Midoriya en voz alta, generando una respuesta automatizada por parte del anillo, que solo confirmó lo que la linterna amarilla respondería. Información clasificada a parecer, mi padre solo llegó a ella después de corromper y dominar por completo su anillo, nunca me dijo más. La criatura parecía ida de mente ahora, y es que lo estaba, se confundía un poco con el muchacho con una mano como máscara y el aura escarlata, lo comparaba a la criatura que levitaba a una distancia segura acompañado de un gato, parecían iguales y se sentía algo avergonzado de confundirlos, pues se suponía que debía conocer a la perfección a uno. Pero había algo más, algo que aún no estaba viendo, al menos no claramente. Muy bien, siguiente pregunta. La voz de la linterna amarilla regresó a la criatura a ese lugar, varios años luz de ese planeta extraño. Se veía con el muchacho, como confirmando si en verdad esa será la pregunta que harán, pues solo quedaría una al final. ¿Qué es esto de la profecía? ¿Mencionabas que podíamos tener un rol en eso? Aquel ser extraño solo echaba una última mirada a una chica rana y una mujer con cuernos en torbellino mientras eran atacados por varias criaturas monstruosas pero frágiles, que eran comandadas por una persona cuya mente era mejor dejar en calma. Los avatares renacerán, cada uno a través del anillo que los haya ganado, aquellos olvidados regresarán y construirán su ejército, pues una guerra llega. Pero no por el egoísmo o la arrogancia de su naturaleza. La voz estaba hablando para sí misma, era consciente de que estaba respondiendo a la pregunta de esas personas, pero aún así parecía solo dirigirse consigo mismo. Él regresará y será el deber de los avatares decidir si vencerá o no, será tu responsabilidad, joven terrícola, pues el anillo del verde te ha escogido. ¿A qué seré? Un bozal amarillo cubría la boca de Izuku antes de que pudiera terminar de hablar. Natu ya tenía preparada la imagen mental en caso de que su curiosidad gastara la última pregunta. El ejército de seres con sus cerebros descubierto estaban superando a la chica rana y a su compañera a pesar de sus esfuerzos. El hombre de traje negro se acostumbraba más y más a generarlos, pero nada lo preparó para la llamarada naranja que destruyó a todas sus creaciones en un santiamén. Su preocupación era grande, pasando directamente al enojo consigo mismo, pero no era necesario pues aquel símbolo decidió ignorarlo, yendo directamente por el premio gordo. ¿Cuál es el rol de las corporaciones Linterna Verde y Linterna Amarilla en todo lo que sucedió en este planeta? Con exactitud, recordando lo que viviste en ese momento.
En la tierra, los cuchillos de una chica rubia eran congelados en el aire o en sus manos, a algunos metros de distancia el hielo avanzaba por las paredes con fuente en un muchacho de doble color en su cabello. Un científico, él se ganó el naranja después de intentar conseguir la inmortalidad, creía que era posible, creía que era algo que los seres se merecían, idiota, 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 idiota. De pronto su tono de voz había cambiado, no como si se estuviera hablando a sí mismo, sino que era de otra identidad completa. Saneater apenas podía mantener a raya los ataques de luz que intentaban distraer al Emilion, que volaba en el aire intentando conectar un golpe contra Shigaraki, algo difícil considerando que un solo toque de esa persona podía acabarlo. En un descuido del héroe en el suelo, varias cuchillas escarlatas comenzaron a viajar directamente hacia él, aprovechándose del tiempo muerto entre ataques del Emilion. La negatividad de aquel muchacho hizo que comenzara a ver su vida pasar frente a sus ojos, y esa hubiera sido la realidad si una bola de fuego no hubiera roto aquellos constructos en el aire. Y eso llamó la atención de los guardianes, enviaron a sus mejores agentes. ¿Es una niña adorable tal? ¿Han pensado en un nombre? La mención de su padre ya era suficiente para sorprender a la alienígena, pero era el cambio de voz lo que la hizo estremecer aún más. Pero no eran solo verdes, rosas, violeta, azules. Lo que te espera es una muerte grotesca, All Might. Ahora era Midoriya quien se estremecía, con una voz que nunca había escuchado decir algo desagradable sobre su héroe. Aún puedo escucharlos, sus muertes, yo provoqué sus muertes al ver el abismo. Si alguien tiene la culpa por liberar al espectro rojo soy yo, pero podría haberlos salvado a todos. Parecía que recordar sus vivencias estaba poniendo demasiado estrés a su mente, derrumbándose como si fuera un papel frágil. Espectro rojo. Un nuevo anillo, no uno corrupto, sino que una parte del espectro completamente nueva, ¿verdad? Como si se tratara de una revelación, Soranigmatu tomó a la criatura por lo que serían sus hombros, intentando obtener más respuestas. El anillo naranja robó a sus padres, a su familia, a su planeta entero y cuando creyó que los guardianes finalmente los salvarían, comenzó la masacre. Atrocitus solo conoció la muerte desde pequeño, solo pudo ver impotente cómo su mundo se perdía, cómo era destruido por los demás, por quienes creía que estaban para protegerlo. Todo por mi culpa. La criatura parecía estar más cerca del colapso con cada palabra, perdiendo su energía vital. La fuente solo me permitió la inmortalidad hasta este día, hasta el día en que pudiera conocer a alguien que forme parte del gran plan, conectado eternamente hasta este momento a las voces de los muertos, pasados, presentes, futuros. No puede ser un héroe, intenta ser un policía, sigue siendo una profesión noble. Izuku no necesito más. El anillo le advertía que su control del miedo estaba desapareciendo, pero esa frase hizo que activara el despegue de emergencia y se trasladara de inmediato hacia su planeta, más rápido a como antes había viajado. La linterna amarilla seguía con la criatura, necesitaban más información, moviéndolo, intentando que hablara, obtener algo más. Atrocitus. ¿Quién es Atrocitus? ¿Cuál es su rol en toda esta historia? Si ese ser tenía huesos, se estaban convirtiendo en polvo en ese momento, su ropa comenzaba a desaparecer, como si varias polillas lo hubieran destruido de inmediato, como si el desgaste de años, siglos, sucediera en solo segundos. Él cree que es quien recibirá el avatar. Podía ver cómo Davi comenzaba a quemar el pelo de Red Riot, como las flamas azules obligaban a la piel de piedra a ceder. Pero él es solo un emisario. La criatura escuchó tan fuerte como si estuviera a su lado el estruendo de la explosión, pudo ver cómo las dos figuras ovides en sus brazos generaban más explosiones para frenar la caída. Pudo ver los ojos enmascarados de esa persona que recibía el título de héroe por parte del público, pero que él temía se convertiría en otra cosa. ¿Un emisario de qué? Preguntó por última vez la linterna amarilla. Y esa criatura sonrió sinceramente desde hace tiempo, una sonrisa en calma, después de despertar el avatar naranja, después de condenar al niño ahora convertido en una bestia psicópata, sonriente en un planeta desconocido al ver a la persona que esperaba se convirtiera en su compañero. Ambos, Atrocitus y el penitente, aunque de forma diferente, veían claramente a Bakugo sonreír listo para una pelea. De la furia, y con esas palabras, esa criatura dejó de ser. No hubo de qué preocuparse. Bakugo lanzó una de sus mayores explosiones en dirección a Davi, no consideraba a su amigo. Si tenía el intelecto que creía que tenía, utilizaría su último suspiro en mantener su dureza al máximo. El villano levantó una densa llamarada para absorber la energía de la explosión. Su inmunidad a las flamas no lo protegerían contra la presión, pero era algo. ¿Entramos ahora, jefe?
Preguntó Dex, mostrando sus largos y filosos colmillos, preparando sus zarpas teñidas en escarlata. Pero Atrocitus se negó. Tenemos que seguir observando. Dijo. Tenemos que asegurarnos de que uno de los dos asimile por completo su anillo, que se deje llevar por completo por la furia. Así que, Freddy Krueger, ¿haremos esto de la forma fácil o la forma difícil? Por favor dime que de la forma difícil. Bakugo se impulsó contra el villano, utilizando una explosión a medio camino para interrumpir la llamarada que venía en su contra, funcionando de cobertura para que el villano se reposicionara. Bien, necesitaba una buena pelea justo ahora. No puede ser más cuidadoso con eso. Pensé que podía respirar tranquilo ahora, pero llegas y me lanzas explosiones. Gritó Kirishima intentando tomar todo el aire posible hacia sus pulmones. Honestamente, creo que aún no sabes muy bien cómo controlarte. Bakugo ignoró las quejas de Red Riot, impulsándose para combate cuerpo a cuerpo con sus piernas, dándole fuerza a sus patadas con explosiones traseras. Su trabajo en la oficina de Endeavor le hizo darse cuenta de la gran cantidad de quirks térmicos que existían, por lo que gastó buena parte del dinero que ganaba como héroe en varios trajes ultra resistentes. En ese momento sus piernas eran la parte de su cuerpo más segura en ese momento. Agente Kagatsuchi, junto con Endeavor eres el símbolo de los falsos héroes, la nueva generación que no merece el título de protectores. Dabi sentía el mismo enojo contra ambos, pues creía que los dos se habían ganado sus títulos, aplastando los verdaderos ideales de aquellas personas que merecían dar esperanza a las personas. Ustedes, en verdad, Bakugo aprovechó el retorno de una patada para esconder el golpe explosivo que salía de su palma. Deben aprender a callarse su jodida boca. El Kirk de Dabi lo protegía contra ataques de fuego, pero la onda expansiva era demasiada, como para lanzarlo por los aires varios metros, hasta chocar con todo su cuerpo contra una pared. Esperaba tal vez una continuación por parte del héroe, pero este no era tan desconsiderado ni confiado. Esperó para que la saturación de oxígeno en el aire regresara a la normalidad. Después de todo, con un escudo eso sería más fácil. ¿Ya te recuperaste? ¿Cómo diablos piensas superar tu límite si algo tan simple como la pérdida de aire te detiene? Se posicionó frente a Red Riot, en caso de que una llamarada llegara hacia ellos podía detenerla con una explosión. Dabi, de la Liga de Villanos, 70 cargos por asesinato, 147 por lesiones y heridas, y casi medio millar por destrucción de bienes. El aire comenzaba a enfriarse algo más, dejando que el oxígeno regresara al ambiente. El sindicato de héroes consideraba clasificarlo como supervillano, pero había desaparecido, al igual que toda la liga, hasta ahora. Saneater informa que aquella persona con poderes de linterna es Shigaraki, parece que no solo hay verdes y amarillos. Agregó el pelirrojo. Bakugo no se dio cuenta, pero cuando cerró sus manos en tensos puños sus ojos se iluminaron fugazmente de un tono escarlata. Ese maldito nerd, soltando en su lugar una explosión para impulsarse contra Dabi, que se había reincorporado. Cuando lo vea tendrá mucho que explicarnos. Parece que hay mucha conmoción afuera. Dijo el antiguo héroe con la voz de nerviosismo y preocupación que parecían distinguirlo en los últimos años. Me pregunto si todo está bien. ¿Crees que tal vez podría? Imposible. Esta habitación se encuentra en un radio de 100 metros donde solo existe comunicación entre las cámaras de vigilancia, nada más. Se adelantó el héroe convertido a profesor con su voz nasal y cansada. Deja de preocuparte, si algo está sucediendo todos pueden solucionarlo sin problemas, confía en ellos. Aizawa estaba cansado, le hubiera gustado más quedarse en casa, pero no solo tenía que acompañar a su amigo para evitar que hiciera una estupidez, también había sido citado por el sindicato de héroes para que esa persona no se saliera de control. Es solo que es una sensación, como de algo muy importante. La última vez que la tuve fue cuando él reapareció. Toshinori desvió su mirada hacia el panel de cristal que aún no dejaba ver el otro lado, donde dentro de pocos minutos volverá a ver el rostro de la persona que tantas desgracias había generado. Eraserhead tiene razón, un americano llamaba la atención de antes mientras guardaba su celular en el saco, tal vez había intentado llamar a alguien para darse cuenta de que era imposible comunicarse con el exterior. Aunque ha pasado poco tiempo desde el retiro de All Might, ya hay varios grandes héroes candidatos a continuar el legado que dejó detrás, Lemillion, Red Riot, Nejide-chan, aunque debo decir que he trabajado más de cerca con el agente Kagatsuchi para decir que es mi favorito. Señor Han, una sorpresa verlo aquí. Dijo por educación el antiguo número 1. Tenía entendido que usted prefería mantenerse alejado de todo esto sobre los héroes y los villanos. Por favor, All Might, William está bien.
respondió el otro con una claramente falsa humildad y sonrisa amistosa. Me interesa el potencial de All For One como individuo. La mención de la persona por la cual muchos se habían reunido en esa ocasión fue suficiente para estremecer a quienes lo escucharon, no así a la persona que lo dijo. Tanto poder, si tan solo lo hubiera orientado a hacer del mundo un mejor lugar, tal vez así no estaríamos dependiendo de alienígenas para limpiar el planeta. Fue la última frase y la forma en la que lo dijo que hizo que el Acer y Olmec levantaran su ceño en duda. ¿No tiene buena consideración a Linterna Verde?, preguntó Aizawa. Oh, claro que sí, adoro al pequeño, estoy seguro que podrá ser un fantástico héroe en el futuro, el problema lo tengo con las personas Olmec. Su tono pasaba a ser más siniestro, inclusive pasando por encima la imagen de Toshinori y Aizawa. Las personas no exploran del todo su potencial, por eso digo que lo de esta persona, All For One, es una desgracia. Tanto que pudo hacer, cegado por completo por ideales perversos y dañinos, desafortunado en verdad. Aunque creo que no es culpa de él, sino de la naturaleza del poder, un guardia interrumpía a las tres personas, señal de que el final se acercaba. William Han aplaudió sonoramente, tanto para reiniciar un ambiente más amigable como para tomar el control de la situación. Bueno, ¿qué tal si vamos? No todos los días ocurre la ejecución de un supervillano. La explosión anaranjada cubrió todo lo que Sunny Apter alcanzaba a ver, desde la perspectiva de un tercero parecería que una manta de llamas se interpuso entre este héroe y su compañero rubio en el cielo. Este tercero hubiera visto también al responsable de generar esta manta, elevándose rápidamente por el aire, con un sonido parecido al de un jet. Shigaraki Tomura, por delitos de villanía, uso indebido de Kirk, y múltiples cargos criminales, estoy en autoridad de arrestarte. Más que una declaración, las palabras de Endeavor eran una preparación para liberar las llamas con las que atacaba al villano, sin importarle que entre medio estuviera el minion. El otro héroe apenas si pudo liberar energía para salir del camino de la llamarada, dejando a Shigaraki envuelto en un capullo anaranjado de fuego y destrucción. Este capullo duró unos pocos segundos, pero desapareció para dejar lugar a una cáscara escarlata que poco a poco se desmoronara, como si de tierra seca se trataba. Endeavor, crees que te mereces el puesto del número 1, pero no, Shigaraki se dejaba llevar cada vez más por el sentimiento que nacía desde su anillo. Tu muerte en mis manos no significa nada para mí, yo quiero a All Might. Como si fueran gotas de lluvia de sangre, en el aire crecieron brazos deformados con sus respectivas manos de diferentes tamaños, todas dirigiéndose tan rápidas como lanzas poderosas hacia el trío de héroes, dos de ellos esquivando en el aire, mientras que Sunny Apter defendiéndose con brazos como caparazones de cangrejo. Endeavor. El que Tomura y la Liga hayan decidido actuar este día solo significa una cosa. Gritó Lemillion mientras esquivaba un brazo que bien pudo haber levantado un auto si estuviera conectado a una persona. No creas que no lo sé, mocoso. Respondió el héroe destruyendo las construcciones que no podía esquivar. Ya he advertido a todos en el área, ¿están preparados? Nuestro trabajo es asegurarnos que ellos no tengan que levantar un solo dedo. Desde lejos, la sonrisa macabra de Atrocitus se borraba al sentir el anillo de Tomura. La rabia era demasiada en él, pero era completamente incontrolable. ¿Qué tanta capacidad en verdad tenía el muchacho? El líder de los Linternas Rojas lo descubrió cuando vio como su más reciente cadete sacaba desde el centro de su anillo una explosión de brazos, como si hubiera personas intentando escapar desde la joya, en todas direcciones. Esto es malo, fue el pensamiento de Lemillion al ver ese despliegue de poder, volando hacia edificios debilitados para evitar que cayeran. Tengo una idea parcial de las capacidades de los linternas verdes y amarillos, si este nuevo linterna puede igualárseles, entonces tenemos que detenerlo en este momento. De alguna forma, le recordaba a él, la forma en que sus palmas momentáneamente se incendiaban para intentar golpearlo, el calor que sentía en su rostro revivía las quemaduras que lo cubrían, los ojos de ira, estos enfrente de él por intoxicación de peligro, los pasados eran por decepción, pero igual los detestaba, odiaba a ambas personas con todo su ser, pero admitía que odiaba más a uno por motivos personales. De sus pies salió un infierno azul, rodeándolo como si las puertas del mismo infierno se hubieran abierto en ese lugar, obligando a Bakugo a interrumpir su ataque, con Red Ryot llegando justo frente a él para que no se viera afectado por las llamas salvajes. Una vez terminado el infierno, un demonio se encontraba en el centro, un demonio desfigurado por el pasado y por sus acciones. Estoy harto de todo esto, con Stein en prisión su mensaje parece perderse, ¿qué tal si dejo de intentar respetarlo, y creo uno propio?
El villano unió sus manos, como si de un aplauso se tratara, pero con las puntas de sus dedos en dirección a los héroes. El agente Kagutsuchi tomó a Red Ryuk por el cuello de su traje, y se impulsó hacia el aire con microsegundos de ventaja antes de que las llamas lo alcanzaran, pues parecía como si un lanzallamas hubiera estado frente a ellos, por la longitud y fuerza en que los cabellos azulados viajaban por el aire, llegando a derretir el suelo que ni siquiera estaban tocando, llegando a destrozar por completo la pared en la que impactó. Y es que Dabi era talentoso, pero primeramente, habilidoso, siguiendo el camino que el héroe había hecho intentando esquivarlo, siguiendo disparando pero no lo suficientemente rápido como para poder alcanzar al rubio. Aunque ambos sabían de los límites que tenían, y el villano sabía a la perfección que su límite era mayor, pudo ver como los musculosos brazos de esa persona, que además cargaban a su compañero de piedra, estaban en la fatiga completa. Así que finalmente llegas tú, dijo en un susurro el héroe rubio. Sí, finalmente te has cansado. Respondió Dabi. Otra señal de que eres incapaz de ser un protector, solo eres una. El aire frío lo golpeó por completo, apenas resistiéndose con el poder de sus flamas, evitando el choque directo con el pilar de hielo que llegaba por el lateral. Bakugo. Kirishima. Urabiti acompañaba a Todoroki por un pasillo. Sus comunicador, calla mierda, lo tenía justo donde quería. Ladró por su parte el rubio, que sabía que sus comunicadores habían sido dañados por el fuego. Cuidado con el gato. Gritó Todoroki ignorándolo por completo. ¿Qué gato? Toda persona o animal fue evacuado de. Afortunadamente Kirishima estaba en un estado semisólido, si no el zarpazo escarlata pudo ser más intenso. Un aura rojiza envolvió a Dabi, que comenzó a flotar. La causa de esto era un animal volador a varios metros arriba de ellos. Me causa repugnancia tratar con seres como ustedes, héroes villanos, desagradables infelices. Envueltos en esa misma aura, los demás integrantes de la liga estaban encapsulados. Pero solo son órdenes del jefe, y mentiría si dijera que tratar con ustedes no tiene beneficios para mi poder. Bola de pelos, déjanos abajo. Gritó la rubia vestida de colegiala. Por muy adorable que seas, no te salvarás de que te corte. Silencio. Si seo el animal. Si por mí fuera, mataría a cada uno de ustedes, no sin antes hacerles sufrir lo que a muchos provocan, pero no es tiempo, aún no. De alguna manera, parecía que sus palabras iban para héroes y villanos por igual. Bakugo se preparaba para seguirlos, pero se detuvo un momento por el dolor en sus extremidades. Justo en ese momento, tan rápido como llegó ese animal, desapareció por completo en el cielo. La pelea se había detenido. Endeavor se mantenía en el aire con sus flamas en pies y codos, mientras que Lemillón calculaba cuál era la mejor manera de afrontar eso. Entre el villano y ellos, una figura algo más grande que el héroe número 1 se interponía. El rojo de su piel y de su traje parecía antinatural, y la sonrisa perpetua llena de dientes afilados le daba el aspecto de lo que un demonio debería de parecer. La pelea se terminará ahora, aunque tengo curiosidad para probar sus límites. He visto lo que he querido ver. De uno de sus brazos salió luz sólida color escarlata, que envolvió por completo a Shigaraki. All for One está muerto. La respuesta de muchacho, que intentaba escapar de aquel agarre, justificaba lo que ese ser había hecho. ¿Querían liberarlo? Preguntó Lemillón, intentando obtener algo de todo eso. Lo que ellos quieran me es irrelevante. Respondió Atrocitus. Yo estoy satisfecho. Nos veremos nuevamente, vivirán otro día, con la amenaza constante de nuestra presencia. Una bola de fuego voló en dirección al alienígena, que pudo detenerla solo con un escudo de protección muy básico. ¿Y crees que solamente te dejaremos ir así como así? Cuestionó Endeavor tomando una posición de combate, cosa que hizo a la criatura rojiza sonreír. Oh, no, créanme, nada me gustaría más que bañarme en su sangre, pero no he durado tanto dejándome llevar por los instintos de mi anillo. Dijo esto último volteando a ver a Tomura, que seguía intentando liberarse. Así que no mataré a nadie el día de hoy, mis lacayos. Por otra parte. Como si fuera una señal, varios faros de luz sólida de diferentes tonos de rojo comenzaron a salir de la ciudad, golpeando edificios y generando explosiones. Espero que entiendan la idea, héroes. Y sabiendo que nadie iba a ir tras él, arrastrando por el aire a su nuevo compañero, Atrocitus dejó a los héroes, confundiéndose en el rojo del horizonte, para después dejar ver la primera estrella de la noche, una que brillaba de color esmeralda con gran intensidad. Capítulo 20. Paz y progreso. Toshinori podía sentir el sentimiento en el aire, ahora era mucho más marcado, tal vez porque el cuerpo esquelético no le daba la misma capacidad de romper la tensión a su forma como Olmig, aunque se preguntaba si habría realmente alguna diferencia dado el caso.
Endeavor tenía un aura que parecía a punto de estallar por la ira, era una imagen que lo acompañaba casi siempre, más cuando estaba enojado. A su lado, un joven Bakugo aprendía bien de su superior, teniendo la misma expresión de enojo en su rostro. El problema en ambos casos era que literalmente podrían explotar si lo quisieran. Creo que dentro de lo que cabe, el joven Midoriya tiene derecho a explicar la situación, dijo el héroe retirado, intentando velar por una solución pacífica y directa más que por la respuesta de Endeavor, sea la que fuese. Estás aquí como una simple formalidad, solo porque en este ataque hubo un resurgimiento de la Liga de Villanos. Tu opinión respecto a la seguridad no es relevante, respondió de forma tajante el actual número 1 al antiguo. Lo que interesa en realidad es la explicación que Linterna Verde debe de darnos. ¿Por qué no estabas en el planeta? ¿No se suponía que es tu maldito trabajo esta clase de cosas? ¿Y por qué nos ocultaste algo como esto? Esta última pregunta la hizo golpeando la mesa, con suficiente fuerza y calor como para dejar patrones de derretimiento en el metal. Si era una táctica para asustar a Midoriya, no había tenido efecto en lo más mínimo. De hecho, la atención del muchacho no se había desviado de la tarea que tenía desde que había entrado en esa habitación. Ni Olmig ni Endeavor o el señor William Han, representante de seguridad del Consejo de Contacto Extraterrestre, daban suficiente impresión para quitarle importancia a lo que hacía. No oculte nada, respondió el muchacho en un tono serio, sin sentimiento. Y no lo hice, porque no sabía de la existencia de linternas rojas. Aunque había algunas sillas vacías, el muchacho había generado la suya propia con luz. Era más bien un sillón, del que también salía un constructo semejante a un casco virtual que cubría sus ojos y la parte superior de su rostro. De la mano con su anillo parecía teclear en un panel digital de la misma máquina, mientras que con su otra mano movía un pad igual de luz. ¿Qué tanto de eso era necesario? Era desconocido por los héroes. Primero linternas verdes, después linternas amarillos y ahora linternas rojos. Ladro Bakugo. Todo esto desde que llegaste. Esos son 2 de 3 grupos con respuestas negativas. ¿Qué razón tenemos para creer que no es un porcentaje 3 de 3? El héroe intentaba esconder la rabia que sentía detrás de la lógica, pero su cuerpo era menos discreto a la hora de esconder sus intenciones. Además, ningún kir de incapacidad parece funcionar contra ellos. Quien tomaba la palabra ahora era el señor Han, en un tono serio y analítico. El somnífero de Midnight es detenido por la membrana protectora de sus trajes. Pueden aguantar condiciones extremas, así que ningún kir climático funciona. Un soporte vital, así que no podemos quitarles aire. Resistencias perfectas, y uno de los mejores quirks de control, el Erasure de Eraseread, no funciona con los linternas debido a que en realidad no tienen un quirk. Aunque no es imposible derrotarlos, corrigió Shoto, el hijo de Endeavor. Después de todo pudimos detener a un buen puñado de linternas amarillos, y en entrenamientos con Midoriya y el linterna verde Asap, hemos logrado una ventaja al realizar ataques coordinados y precisos. Izuku pudo escuchar un poco de eso, y no se atrevía a decir que durante las sesiones de entrenamiento se encargaba de limitar su salida de poder, aunque el héroe tenía un buen punto. Aún así, creo que las personas capaces de derrotar a un linterna bien capacitado en un enfrentamiento directo en solitario, comparando a los verdes, los amarillos y los rojos, están en esta habitación. Endeavor, agente Kagatsuchi, Shoto Todoroki, Ryukyu, con su lentitud característica, Eraseread mencionaba a cada persona a la que se refería su antiguo estudiante. Lemillion, concluyó con el mejor de los antiguos 3 grandes de UA. Si agregamos a los ausentes a Oximiko, eso incrementa el número de personas a 7, tal vez haya héroes en otro nivel que con sus quirks puedan controlar el poder de los linternas, pero debemos identificarlos. Un ligero murmullo se comenzó a escuchar, pero nadie le prestó atención, seguían enfrascados en su debate. Esperen, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? Intervino Uraraka desde la segunda fila de asientos. Si bien los linternas amarillos y rojos nos atacaron, los linternas verdes están aquí para protegernos. ¿Qué necesidad hay de buscar héroes que puedan detenerlos? Mira lo bien que nos protegieron, respondió Bakugo con fuerza. Mientras Shigaraki estaba haciendo destrozos en la ciudad, ¿qué estaba haciendo él? Con todo su increíble poder de linterna verde no podía detectar el anillo. Nada. Por primera vez la voz de Midoriya se hacía escuchar, aunque su debilidad hizo que nadie le prestara atención. Debo estar de acuerdo con Bakugo en esta ocasión, continuó Todoroki. Desde que Midoriya llegó hemos sido expuestos a peligros nuevos, no solo la ciudad o el país, hablamos del planeta entero. Nada. Volvió a escucharse la voz de Midoriya, ahora con Froppy y Red Riot volteándolo a ver.
¿Cómo pudo obtener ese anillo Shigaraki? Se preguntaba Toshinori, culpándose por la situación, tanto por su incapacidad para hacer algo como el dolor que sentía por esa persona relacionada a su maestra. ¿Importa acaso? Replicó Endeavor, irritado por la presencia de su antecesor. No hay nada. Los murmullos de Izuku se hacían ahora más notorios. Shigaraki tiene un anillo rojo, ¿ustedes reportaron a un alienígena con y a un gato? Con otro. Resumió el señor Han a partir de un informe. Tenemos en esta habitación a un linterna verde, sabemos que existen otros más, por no mencionar el aparentemente desaparecido anillo de Stein. Si alguien hubiera sido más observador, se habrían dado cuenta del sospechoso intercambio de miradas entre el burócrata y Katsuki. No hay absolutamente nada. Finalmente, el linterna verde estalló, eliminando el casco de luz y flotando un poco, para terminar flotando un poco con un ceño de frustración y algo de enojo. O lo correcto debería ser que no puedo acceder a nada. Se corrijo de inmediato. Le Millón fue quien físicamente tomó la iniciativa, generando una pausa que le permitió hablar. Dime, ¿por qué no nos explicas todo desde el principio, linterna verde? Por favor. Izuku se mordió el labio, aún ordenando las ideas dentro de su cabeza, comenzando por la más obvia y la que más le preocupaba. Creo que hay más linternas, reveló finalmente, recordando los anillos abandonados en el sector 666. No me refiero a amarillos, rojos o a mis compañeros verdes, sino que diferentes, algo más. Miro a su anillo, el símbolo quedó cara hacia él reflejándose en sus propios ojos verdes. He intentado entrar los registros del anillo, tal vez me meta en un problema, pero no importa eso en este momento, no puedo acceder a ninguno que me pudiera dar alguna clase de información. ¿No existen? Cuestionó Ryukyu. No, sino que se encuentran protegidos, un agente de mi nivel no puede acceder a ellos, no sé si un guardián esmeralda podría, pero todos parecen estar relacionados a lo mismo, y no puedo acceder a ellos. La sospecha de Midoriya solo aumentaba porque los registros se encontraban ahí, otra cosa hubiera si no había nada, pero el que existan ya dejaba un rastro hacia algo. Todos hacen referencia a las capas del espectro emocional. ¿Espectro emocional? Preguntó el señor Han claramente interesado. Es lo que nos da nuestro poder sobre el anillo, ¿verdad? Todas las emociones. Una explosión abrupta sobre la mesa interrumpió al muchacho y llamó la atención de todos en el lugar, asustando a algunos. No tenemos tiempo para esta clase de mierdas y honestamente dudo mucho que importen. Gritó Bakugo, que aún soltaba pequeños sonidos explosivos de sus puños cerrados. No importa si tienes lo suficiente para recrear un maldito arco iris o para pintar un lienzo en aceite, importa si son o no una amenaza para las personas, si son un problema con el que debe ser lidiado, magenta, rojo, amarillo, marrón o verde, decía el muchacho claramente en una amenaza hacia su antiguo amigo. No importa el color, estamos cometiendo el increíble error de hacerte la pregunta, ¿qué nos puedes decir para estar preparados? El lenguaje corporal entre ambos era claro, se trataba de una declaración de guerra que Midoriya estaba dispuesto a aceptar, en los ojos de ambos se veía algo aún más antiguo que esta situación, se podía sentir las motivaciones personales en el espíritu de ambos, eso era algo que no debía de estar influyendo conductas. Tengo que estar del lado de agente Kagatsuchi en este momento. Aizawa tomó la palabra para desviar la atención hacia él y volver todo al motivo por el cual estaban reunidos en un principio en ese lugar. La realidad es que el público tiene miedo, no es para nada feliz y debe ser comprendido. Ryukyu tenía sus propias palabras para complementar las ideas del profesor. Lo que pensamos que era descontento o desconfianza frente a la revelación de vida alienígena se ha convertido en miedo, pánico y deseos de control por parte de los ciudadanos. La heroína dragona se refería al incremento de movimientos antialienígenas en todo el país. Todos los ataques han sido en territorio japonés, todos han sido dirigidos y relacionados al individuo conocido como Linterna Verde, y la explicación que los ciudadanos han recibido para intentar apaciguar su sensación de miedo fue no, están relacionados a la Federación. No podemos negar el trabajo ambientalista y el desarrollo tecnológico que esta organización ha traído para el planeta, pensó muy bien sus siguientes palabras, sabiendo a la perfección que ofendería al menos a una persona. Pero tampoco podemos negar el hecho de que ya no tenemos un símbolo de la paz. Endeavor bufó por su nariz sacando un gran volumen de aire caliente, mientras que Toshinori solamente se encogió entre hombros por vergüenza. Si solo hubiera sido más fuerte en esa ocasión, se arrepentía el antiguo pilar de una nación. Por como lo veo, y para que el público recupere la confianza, solo hay una cosa que podemos hacer.
Continuaba William Han ignorando el duelo emocional del antiguo All Might. Aún no he recibido confirmación del resto de supervisores, pero estamos en proceso de decidir si no puedo ser Linterna Verde, complementó Midoriya con tristeza, haciendo que Bakugo vuelva a sentarse aún viéndolo con ira. Si al público le tranquiliza, es necesario anunciar el cese temporal de mis actividades y de la federación en el planeta. De todos los que voltearon a ver a Midoriya, Uraraka y Toshinori parecían los más preocupados por esa, seguidos de un William Han que inmediatamente tomó la palabra. No, Midoriya, bueno, te mentiría si dijera que los supervisores no lo propusieron, pero aún están intentando fue interrumpido por el traje del Linterna Verde desvaneciéndose en varias partículas esmeraldas, dejándolo en su ropa de civil con una sudadera conmemorativa de All Might, que avergonzó un poco al implicado. Pueden hacer una declaración oficial, solamente usaré mi anillo en caso de ser estrictamente necesario. Explicó el muchacho con un gesto severo. Izuku, ¿estás de acuerdo con esto? Preguntó Urabiti algo preocupada, entendiendo que era una oportunidad que había esperado toda su vida. Aún podemos trabajar en algo, de momento esta es la mejor opción. Apoyó Endeavor, marcando su decisión como la definitiva y la que daba valor a toda esa discusión. Después de todo era imposible ir contra el número 1. Bien, entonces temporalmente esta será la solución, aún no hemos terminado, y pasará un tiempo hasta que podamos confiar otra vez en ti, si es que volvemos a hacerlo. Mientras decía eso había caminado para acercarse poco a poco hasta el Linterna Verde. Seguiremos esta conversación, sobre que nos están manteniendo en secreto con exactitud, en otro momento. ¿Alguien tiene algo para agregar? Aunque algunos, principalmente los héroes jóvenes, buscaban las palabras para dar una opinión mejor, fue este mismo héroe quien disolvió la reunión en ese momento. ¿Qué demonios fue eso? Atrocitus detenía el rayo de energía como si no fuera nada, aunque sentía el potencial en la ira de su atacante. Debíamos matarlos. Segura gritando mientras continuaba con sus rayos de energía. Hacerlos sufrir. Liberar a mi maestro. Cuando Shigaraki intentó apuñalar al alienígena con un cuchillo escarlata, fue el momento en el que respondió con algo más físico, deteniendo al muchacho con un agarre hacia sus muñecas. Lo que creas que es esto no me importa, solo necesitamos tu ira. Dio un puñetazo cargado de escarlata con su mano libre, dejando a Shigaraki en el suelo. Tu furia. Exclamó mientras veía las pupilas rojizas por el cambio del espectro emocional en el villano. Así es, siéntelo, los deseos de aniquilarme, los deseos de venganza y sed asesina, alimentate de ellos. Una patada hacia el humano caído fue detenido por un brazo del mismo, imbuido por el poder del escarlata de su anillo. Y dime, ¿qué me ha dado eso a cambio? Atroitus estaba sorprendido, no por el nivel de energía de esa persona, sino por lo rápido que había llegado a ese punto. Estoy comenzando a comprender algunas lecciones que mi maestro me intentaba dar. Curiosamente esta cosa ha aclarado algo mi mente. Dex Stark dejaba de descansar en el regazo de Toga despertado por la subida repentina de poder. El animal pudo ver la sonrisa macabra en el rostro de su líder. ¿Qué pasa, pequeñito? Preguntó la colegiala, que se había encariñado con el animal y solo esperaba el momento perfecto para hacerlo sangrar. Durante años él me dijo que tenía que concentrarme más, enfocarme en la misión frente a mí. Estoy comenzando a darme cuenta. La sangre que flotaba a su alrededor comenzó a concentrarse en una membrana sobre su cuerpo, haciendo que brille ligeramente a rojo. Davi dejó su posición de calma, sentía que se aproximaba un problema con el que debería de tratar. Como si fuera un movimiento del tigre, Shigaraki lanzó un zarpazo hacia Atrocitus, que identificó el poder con el que llegaba. Sin inmutarse, un constructo como de pared se levantó entre ellos, recibiendo el impacto del golpe de Tomura, agrietándose un poco. Dex Stark se estaba poniendo un poco nervioso y aunque estaba acostumbrado a la ira, sintió un poco de miedo al recordar su pasado. La barrera se regeneró por obra de su creador, el villano chilló un poco por el dolor que el impacto generó en su mano, algunas gotitas de sangre comenzaron a salir de entre sus uñas. El dolor le ayudó a concentrarse un poco más en la atractiva sensación de la ira. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué es lo que lo había motivado para unirse a su maestro? ¿Para seguir sus enseñanzas de forma ciega? Debes enfocarte en el sentimiento que te embriaga, darle un propósito, utilizarlo a tu favor. ¿Esta furia, a quién va dirigida? Dime qué es lo que quieres matar con tanto empeño. El villano se levantó nuevamente y comenzó a golpear el cristal de sangre con sus dedos una y otra vez, generando aún más sangre a su alrededor que se añadía a la membrana en su cuerpo.
Deja de ser un niño, controla tus emociones, el control es lo que te da el poder, concéntrate en el anillo, en el enlace entre su poder y tu corazón, dime el objetivo de tu furia. Abandonado en un callejón, dejándose a pudrir por todos, alejado de algo que pudiera acercarse a la felicidad, Tomura solamente podía responder con una sola cosa: a todo el mundo. Atrocitus voló inmediatamente, dejando distancia entre él y Tomura. Una serie de constructos como patas de araña comenzaron a salir de los dedos de Shigaraki, viajando directamente hacia Dabi, que generó una explosión de llamas azules para destruirlas. Esa visión hizo que Dex actuara por inercia, motivado por venganza y miedo a la vez, generando varias capas de burbujas defensoras para los miembros de la Liga de Villanos. Todas las defensas desaparecieron de inmediato, convirtiéndose en cenizas de luz, mezclándose con las propias cenizas generadas por la acción de Dabi. Como epicentro, el líder de la Liga de Villanos jadeaba, con su uniforme de linterna roja brillando en sus zonas escarlatas, regresando a su color natural con el tiempo. Atrocitus se limpió algo de suciedad del rostro, sus dientes afilados se mostraban sin problemas en una sonrisa de orgullo, veía la destrucción alrededor del muchacho, una combinación de rayo de energía de luz junto con la desintegración natural del poder de esa persona. Así que a todo el mundo, dijo recordando lo que él mismo había dicho cuando forjó su anillo. Entonces, hagamos que los ríos de sangre comiencen a fluir. Finalmente los demás supervisores lo dejaban en paz. Algunos de la zona africana y latina alzaron su voz ante la decisión de pausar momentáneamente el trabajo de la Federación en el planeta. No tardaron en salir temas de racismo y discriminación, pues Estados Unidos y Asia fueron los principales beneficiados antes de las pausas. Se necesitó comunicación con Midoriya en persona para que finalmente se calmaran y apoyaran la decisión que el mismo muchacho decidió. La verdad es que lo ponía un poco nervioso, sabía que los experimentos que estaba realizando eran peligrosos sin la presencia activa del linterna verde, pero intentaba verle el lado positivo. Señor, ha llegado el cuerpo, pero ¿está seguro de que es la forma? Un asistente sacó a William de los pocos momentos de calma que había ganado. Muchos tenemos nuestras propias ideas e inclusive las personas de seguridad están algo preocupadas. El supervisor exhaló fuerte, era obvio que habría ese tipo de respuestas, y con mercenarios como única línea de defensa en lugar del usual agente Kagatsuchi, sin duda las personas se sentirían preocupadas. No pasa nada, ese cuerpo está tan débil que si el experimento fracasa morirá inmediatamente. Respondió el supervisor en un tono que intentaba quitarle importancia a la situación, pero él sabía que el problema no iniciaba si el experimento fracasaba, sino que en el momento que tuviera éxito. Camino hasta entrar a la habitación, justo se había coordinado con el equipo encargado de mantener el anillo amarillo asegurado. En medio de la habitación a la que entraron había un gran capullo de cables y válvulas, todas esforzándose en únicamente mantener con vida a una persona. No había que sanarlo, hacerlo sería un error descomunal. Visto de esta forma, aún retenido, con docenas de medidas de seguridad para matarlo en caso de ser necesario, aún estando medio muerto ya, el asistente miraba a la persona con pavor en sus ojos, a punto de vomitar. Sigue dando mucho miedo. William Han intentaba esconder el temblor que generaba en su mejilla izquierda como resultado del miedo. La persona retenida ahí, el sujeto del experimento, había generado un nivel de destrucción tan grande no solo físico sino que también emocional. Rabi ha llevado a la ruina a la sociedad solo con derribar a Olmigat en su última pelea, que una parte de su mente se preguntaba si hubiera sido mejor dejarlo morir en su condena en el Tartarus. El brillo del anillo amarillo lo trajo de vuelta a la realidad. Es precisamente por ese miedo que genera que es el sujeto perfecto. Dio la señal para que los técnicos liberaran el químico que despertaría poco a poco a esa persona, mismos técnicos encargados de envenenarlos si algo salía mal. William Han se avergonzó por su voz quebradiza, pero nadie se hubiera reído por esa reacción. Hola, vamos a correr un pequeño experimento, no podemos asegurar tu supervivencia. Aunque no tenía ojos, sabía que ya estaba percibiéndolo a su manera, de pie frente a él. All for one. Izuku solamente veía su anillo, recostado en el sillón de descanso de la sala de desarrollo. Claramente estaba deprimido, podía sentir el poder de ese artefacto, podía controlarlo a voluntad, y aún así sabía que estaba mal utilizarlo, solamente lo giraba en su propio dedo, mientras lo seguía viendo. Izuku Midoriya, podemos tal vez aprovechar este momento para decidir en lo que nuestro reporte dirá a los guardianes sobre los recientes hechos. Habló la voz en su interior. No vamos a decirles nada a Anillo, Asad ya me hizo el favor de llevarles el mensaje y reportes sobre la existencia de estos linternas rojos, no diremos nada más.
respondió el otro en un tono dignificado. Ni de nuestra excursión al sector 666 o lo que vimos ahí, ni de lo que estuvimos buscando mientras penetrábamos en los registros del anillo. En algunos ratos libres intentaba seguir abriendo esos registros, ver si de alguna forma podía acceder a la información que podría aclarar el misterio del sector 666. Los guardianes están guardando información, nosotros también lo haremos. Creo que eso es una respuesta un poco, como le dicen los terrícolas, infantil. Respondió el anillo. Podría ser, pero es la decisión que tome, no estoy ignorando ninguna directiva de todas formas. Finalizó el muchacho. Oye, creo que estás haciéndote algo mejor para dar respuestas. ¿Quién se está haciendo mejor para dar respuestas? Sorpresivamente, la mano del muchacho tocó otra mano más suave que la de él. La confusión por la textura y la delicadeza de esas manos hizo que no se diera cuenta que su anillo ya no estaba con él. ¿Sabes? Tengo curiosidad sobre esta cosa, ahora que sabemos que hay de más colores esta curiosidad solamente incrementa. Cuando Izuku se levantó, pudo ver que Atsume estaba en posesión de su anillo, examinándolo bajo sus gafas lupas. No pudo evitar que la chica se lo pusiera en su dedo anular, tampoco pudo evitar avergonzarse al notar que lo hizo en el anular de la mano reservada a matrimonio. No me siento poderosa, ni siquiera un cosquilleo, ¿cómo funciona? Parecía que estaba jugando con el anillo más que haciendo una observación científica. Midoriya únicamente tuvo que activar su enlace con el anillo para que una fibrilla verde lo enlazara e hiciera que el artefacto saliera de la mano de la chica y viajara de regreso hasta la suya. Es más difícil que solo ponértelo, te escoge de alguna manera, te da permiso de usarlo. Su mirada regresaba hacia su anillo, ahora se sentía más calmado por algún motivo. Entonces tiene un tipo de inteligencia artificial, ¿cómo es que cabe en algo tan pequeño? La chica entonces continuó con esa investigación, repitiendo preguntas que ya había hecho en múltiples ocasiones. Izuku ya estaba algo frustrado pues no parecía que las explicaciones que diera a Atsume fueran suficientes. Es mucho más complicado que eso, es algo diferente, ¿está bien? ¿Como un Kirk? Preguntó por sorpresa la misma chica, dejando sin palabras por un momento al otro. Uraraka me pidió que mantuviera un ojo encima tuyo, parece que está preocupada por tu baja temporal. No somos tan cercanas, pero sí lo suficiente como para ayudarnos, y si a ella le preocupa algo es bueno ayudar. Izuku sonrió para sí mismo, ignorando la voz del anillo que le preguntaba cuál tipo de reacción nueva era esa. Con esa sonrisa, se corrigió inmediatamente cuando Atsume comenzó a verlo con ojos más sugerentes. En fin, mi trabajo solo era distraerte, aunque si te sientes cómodo, tengo algunas ideas de experimentos que me gustaría hacer, sabemos tan poco de forma práctica y controlada sobre tu anillo, que siempre es bueno darnos una buena idea de eso. Antes de poder dar una respuesta, la alarma general de las instalaciones sonó, no tardó mucho en que los altavoces del lugar comenzaran a decir todo personal esencial, por favor dirigirse hacia el edificio departamental, todo personal no humano, por favor limitarse a la zona del edificio departamental. No se trataba de un mensaje pregrabado, parecía que la seguridad estaba teniendo un problema específico. Las comunicaciones del anillo comenzaron a funcionar de forma automática. Linterna verde. Se escuchaba por parte del jefe de seguridad. No logro localizar a Yala por ningún lado, hay manifestantes que intentan entrar al edificio. Atsume e Izuku intercambiaron miradas, eso era algo muy malo. Somos solo científicos trabajando por un mejor planeta para ustedes. Gritaba Yala que aunque se había asegurado de tener un recién construido traductor y amplificador no parecía llegar a los manifestantes. No estamos relacionados a las actividades criminales de otros. Ustedes los trajeron. Ustedes son la causa de los ataques. Gritaban encordeciéndose unos a otros, con nada más que una barrera protectora entre ellos y el alienígena Caracol. ¿Saben cuántas personas quedaron sin casa por su último ataque? Los heridos. Ustedes son responsables. No. Nuestra misión es pacífica. Queremos entenderlos y ayudarles. A pesar de los gritos del científico, la muchedumbre seguía sin escuchar razones. Por una de las entradas ya salían agentes de seguridad, al mismo tiempo que Midoriya. Tenía que usar su anillo, debía ser linterna verde para evitar que algo escalara a mayores, pero con los noticieros presentes habría pruebas claras de la violación a su suspensión temporal. Mientras más cedía la barrera protectora, más parecía que todo iba a estallar, y justo cuando se vino abajo comenzaron a viajar proyectiles de pedruscos, botellas, escombros en dirección al ser alienígena.
Desde el anillo comenzaba a crecer una membrana esmeralda en Midoriya para volar y proteger al científico, que intentaba cubrirse con sus extremidades de lo que se acercaba hacia él. Mucho de lo que le arrojaban falló, pero un pedrusco mediano iba en dirección perfecta contra ese ser y hubiera llegado, si no fuera por una sombra que se cernió sobre el alienígena. Como si el mundo se hubiera detenido, como si se hubiera realizado el más grande de los pecados, todos se quedaron en su sitio. Mala había escuchado las historias, había visto los vídeos, y aunque no era el humano que había sido en su momento, algo en sus ojos le transmitía la seguridad que todos decían transmitía. Un hilillo de sangre, justo donde el pedrusco lo golpeó, comenzó a bajar por su cabeza. El tiempo en pausa fue suficiente para que los agentes de seguridad finalmente llegaran al lugar, pero ellos mismos no cabían en su estupefacción. Todo va a estar bien, no se dirigía a la muchedumbre, no se dirigía hacia ningún humano, pues en ese momento no había intentado protegerlos a ellos, sino que a otro, a un ser diferente a él, un ser que, aún con todo en contra todos creían que merecía ser castigado. Porque eso hacen los héroes, confían. Porque estoy aquí. Y dejando de hablar, abrazo al alienígena en ese momento. Capítulo 21. El mismo pilar. Podía verse en ese momento, no como había visto todo suceder, sino que literalmente podía verse, enfrentándose puño contra All for One, el combate que había esperado desde hacía años, la conclusión a la generación de sangre que aquel villano había iniciado. Pero ahora ese recuerdo era diferente, podía verse más herido, con sus huesos rotos, apenas manteniéndose en pie por un milagro, mientras que su enemigo se acercaba lentamente, caminando, sin ningún tipo de heridas. Espero que en tus últimos momentos te des cuenta de lo inútiles que fueron tus intentos. Dijo con la voz macabra que lo distinguía. De lo patético que fueron tus aliados. De la nada, Toshinori se dio cuenta de que se encontraba rodeado de cadáveres. Endeavor, Sirning Telle, Gran Torino, Eraseread. Uno de ellos se arrastró por el suelo para tomar el tobillo. ¿Por qué? Era lo que Lemillion preguntaba en su último aliento. La falta de aire lo había despertado, también el intenso dolor en su pecho. Era algo con lo que tenía que vivir desde su primera pelea contra All for One. Las pesadillas por otro lado, las pesadillas comenzaron en camino. Toshinori se colocó su mano en la herida, como si eso fuera a cerrarla o hacerle sentir mejor, no lo hacía, solo le recordaba lo que había sido. Vio el reloj sobre su mesita, era imposible intentar volver a dormir. Se estaba preparando para salir a correr, era importante que se mantuviera en forma, lo mínimo que pudiera al menos. Viéndose en su espejo de cuerpo completo, sin su camisa y dejando al desnudo su cicatriz solo, le traía aún más malos recuerdos. Decidió concentrarse únicamente unos segundos, ver si era posible algo más que lo normal. Sus músculos se agrandaron, creció varios centímetros y las líneas en su rostro se tonificaron, infló su pecho en orgullo hasta que sintió la sangre recorrer por su boca, menos de 3 segundos hasta que tuvo que escupir y su cuerpo desapareció dentro de un esqueleto. Se limpió el hilillo de sangre con su camisa de noche, desafortunadamente se dio cuenta que este rostro, el de Toshinori, era el que se había acostumbrado para su vida actual, y el de All Might había pasado a ser un desconocido más. No puedo quedarme a pensar en esto todo el día, tengo trabajo que hacer. Se motivó a sí mismo, olvidando sus penas detrás de la nueva responsabilidad que había ganado. Como antiguo héroe, ¿realmente cree que esta dinámica no perjudique a la sociedad? Preguntó el reportero, siendo completamente crítico a lo largo de toda la entrevista, pues quien estaba ahí presente no era All Might, ya no más. Bueno, es una respuesta difícil. Aún con su cuerpo musculoso nunca se sentía cómodo para hablar frente a una audiencia, ahora era mucho más difícil que antes. Todo cambio trae consecuencias, algunas veces son directamente positivas y algunas veces son negativas. Creo que más que encontrar una decisión que nos convenga de forma segura, lo mejor es encontrar las soluciones a los posibles problemas que podrían llegar. Pero esta federación, nosotros no les pedimos llegar. Fue el Linterna Verde que con su presencia los trajo hacia aquí e hizo de este lugar un punto de interés para un montón de otras organizaciones. Siguió opinando el reportero, cuyo punto de vista estaba en contra de esta nueva realidad. Toshinori tragó saliva, como All Might solo necesitaba hacer un trabajo de héroe para que las personas tuvieran confianza en él, pero en esa forma no podía hacer mucho por llevar el mensaje que se había comprometido a enviar. No esperaba que evolucionara todo de esa forma, pero ahora no podía echarse para atrás. Esa es la pregunta que las personas quieren que se resuelva. Continuó el reportero metiendo presión aún más en el antiguo héroe. ¿Qué es lo que pueden hacer para protegernos?
Al final todo se resumía a eso, o más bien todo en lo que podía pensar era en eso. ¿Qué podía hacer el gran Olmig para proteger a las personas? Era lo que se repetía en castigo el antiguo héroe en su cabeza. ¿A cuántos les fallé solo en camino? ¿Cuántos contra el grupo de Overaul? El nieto de mi maestra, ¿a cuántas personas les he fallado solo porque no pude ser fuerte? Creo yo que se sorprendió cuando se dio cuenta que estaba hablando. Porque salvó a ese alienígena en aquella ocasión. Él sabía muy bien que su cuerpo no estaba en condiciones para rescatar a alguien que en el mejor de los casos se había convertido en una persona promedio. Aún así, cuando vio amenazada la vida de otro ser no pudo evitar sino simplemente correr, impulsarse. Creo que nos hemos hecho la pregunta equivocada este tiempo. No se trata de qué pueden hacer ellos por nosotros, sino lo que podemos hacer nosotros por ellos. Pudo sentir como el entrevistador se echó hacia atrás, al igual que algunos asistentes a ese noticiero, pero ahora que lo había dicho no podía dejarlo así, por lo que tomó la idea que se había generado en su cabeza e improvisó. Cuando veo lo que somos, a lo que puedo decir que soy parte desde hace tiempo. Personas comunes, no puedo dejar de ver un gran potencial. Antes de los quirks, antes de los héroes, era nuestra naturaleza ayudar a los demás, no solo como policías, bomberos o médicos, sino que en nuestro día a día, siempre podíamos esperar que alguien ayudara a la persona que tenía al lado, solo por el hecho de hacerlo. Conforme más hablaba más se convencía de lo que estaba diciendo, mirando directamente a la cámara que lo grababa. Así que cuando me pregunto qué es lo que me mueve para apoyar a estos seres, a estos alienígenas, creo que solo puedo responder que es la naturaleza humana, y eso es lo que debe de movernos a todo. Que a pesar de los problemas, a pesar de las consecuencias que vengan, podamos escoger lo correcto y decir, ya no a nosotros sino que al universo entero. Estamos aquí. Buenas respuestas, ¿sabes? Yo no soy mucho una persona de reporteros tampoco. No pudo evitar saltar por la sorpresa, su cerebro estaba tan cansado que no esperaba que alguien hablara directamente con él, al menos no una voz tan tranquila. Señor Han, qué sorpresa, en verdad. Toshinori soltó un pequeño suspiro, más de cansancio que de alivio, algo en esa persona lo ponía nervioso. William, oíd por favor, no creo que tenga que darme muchas formalidades, señor Toshinori. William Han respondió, con la malicia obvia pero incógnita que su personalidad le daba. Y de hecho, he estado buscándole, pero imagine que solo tenía este momento a solas antes de continuar con su nuevamente ocupada agenda. A Olmig no le gustó ninguna interacción en el pasado con William Han, eso añadido a los rumores que su buen amigo David Shield comentó sobre él en varias charlas solo hacían peor la imagen que tenía sobre él. Un hombre obsesionado con el control, que rápidamente subió en la pirámide de poder utilizando su gran intelecto para acciones regulatorias contra los héroes. Si el sindicato y la Comisión de Seguridad Pública eran los frenos de la sociedad de héroes en Japón, William Han estaba a la cabeza de la organización que regulaba el uso de quirks a nivel internacional. ¿En qué puedo ayudar, señor Han? Continuó Yagi ignorando las peticiones de esa persona por una actitud más relajada. Me sorprende que haya algo en lo que un héroe retirado como yo pueda ayudar. William solo sonrió, no de una forma agradable, sino que una sonrisa perturbadora que señalaba que ese comentario le había hecho gracia de forma mórbida. Tal vez no el antiguo número 1 de Japón, pero sí el recién nombrado representante de la Federación Galáctica frente al planeta. Respondió acercándose él, engrandeciendo su figura en comparación al esquelético Olmig. Verá, la ONU ya tenía planes para algo así inclusive antes del primer contacto, y el ataque de los linternas amarillos hizo solo que nuestros miedos se cumplieran. Necesitamos formas de defendernos, ahora, no digo actuar, no digo atacar, solamente formas en las que podemos asegurar que nuestros seres queridos estén seguros. Estoy seguro que es algo que usted entenderá, algo que yo entiendo a pesar de la mala fama que me ha generado. No se me ocurre en qué puedo ayudar. Continuó Toshinori intentando ignorar que se trataba de la misma idea previa de que este contacto trae consigo graves peligros, justo como los usuarios de quirks representaron en alguna ocasión. Ya no soy Olmig, tristemente ese cuerpo, esas habilidades y poderes han desaparecido. Afortunadamente no es eso algo que necesitemos, ya tenemos a varios héroes, incluida la agencia de Endeavor y al bueno del agente Kagutsuchi ayudándonos. Respondió aquella persona poniendo ambas manos en los hombros de Olmig, tal vez de una forma algo más violenta que amistosa. Solo necesitamos información. Cualquier clase de detalle que la Federación pudiera estar escondiendo, o que nos esté presentando de forma errónea. ¿Quiere que sea un espía? La repulsión era algo que se escuchaba claramente en su respuesta. No tiene por qué decidirlo ahora.
Tenga mi número. El sujeto entregó una tarjeta informativa, para darse la vuelta y emprender su caminar. Por favor, solo le pido que tome la decisión correcta, como héroe. Mas había algo que como profesor siempre molestó a Yaji Toshinori, algo que siempre había dejado a sus asistentes, incluso después de Sir Nighteye, y que podía confiar en otras personas, como la policía, burocracia. Ahora no solo tenía que estar al tanto de papeles y documentos de héroes o de eventos en los que participó, sino que debía estar constantemente actualizado en leyes y movimientos a nivel internacional, jurisdicciones, eventos de ciencia. ¿Qué tan realista era una propuesta? ¿Cómo podía presentarla al público? ¿Tendría que hacerlo de forma directa o tendría tiempo para hacer alguna clase de chiste? ¿Era la clase de persona que tenía esa clase de carisma para hacer eso? Toda una vida siendo héroe y nada lo había preparado para retomar un papel activo en la sociedad, por lo que al sentirse cansado intentaba cambiar la habitación en la que leía, siendo en ese caso la sala de descanso del campo de entrenamiento. Algo sobre la idea de que tener cerca un lugar donde algunos usaban sus poderes le relajaba. El problema con eso era que inevitablemente tendría que cruzarse con alguien en algún momento. Ah. Lo siento tanto. Perdón la interrupción. Dijo Midoriya completamente agitado. Nada más vio a la persona dentro de la habitación, intentando salir inmediatamente de ahí. ¡No! Espera, espera. Dijo All Might rápidamente, algo apenado por la informalidad de la situación. Lo siento, sé que no es el lugar, pero necesitaba distraerme un poco. Por favor, pasa, descansa. El héroe removió rápidamente sus papeles, dejándolos en una pila de una altura algo considerable. Es helado, y no es tan bueno como el del director de UA, pero creo que me puedo defender un poco. Sus manos le temblaron haciendo que un poco de líquido se derramara. Por inercia tomó uno de los papeles sueltos para secar la mesa, equivocándose y utilizando uno de los importantes documentos que debía de revisar. Sin querer, había generado una situación muy incómoda. Muchas gracias All Might. Dijo el muchacho tomando la bebida que se le ofrecían, temblando él de igual manera. Toshinori está bien, hace años que dejé de ser All Might, creo que ya me acostumbré a mi vida como Toshinori Yaji cuando decidí tomar esta nueva responsabilidad. Sonrió el adulto. Pero tú siempre serás All Might. Respondió el muchacho con energía. Sin importar lo que hagas a partir de ahora, nada podrá borrar lo que lograste como All Might, siempre serás el héroe que inspiró a una generación, aquel que cuando todo parecía perdido, llegaba con una sonrisa para decirles que estaba bien, que solo con su presencia era capaz de llenar la esperanza en el corazón de las personas. Midoriya no se dio cuenta de varias cosas, las primeras que estaba flotando un poco y que tanto su anillo como su cabello desprendían una luz verdosa débil, la otra era que estaba avergonzando un poco a All Might con esa clase de admiración. Lo siento. Es solo que, como linterna verde, soy consciente de lo que es tener que cumplir unas expectativas, y el poder hacerlas sin importar lo que suceda es maravilloso. ¿Es este Abin Sur que he escuchado? Así es, el antiguo usuario de este anillo, nunca lo pude conocer, pero parece que la imagen que dio al universo era el de un héroe, literalmente hablando. Midoriya ahora veía su anillo, señal de su poder. Has recorrido un gran camino, en verdad estoy arrepentido por mis palabras aquel día. Viendo al muchacho, habiendo sido testigo de lo que este pudo lograr en tan poco tiempo por sí solo era señal de que cometió un gran error ese día. Sin duda, estás hecho de lo que hace héroes a las personas, aunque no es algo que yo pueda decir por mí mismo. Los ojos de Izuku se cristalizaron por un momento, escuchar esas palabras de la boca de su inspiración era suficiente como para hacerlo emotivo, pero no era un niño, ahora era un héroe y debía de ganarse la consideración como tal. Hay algo que debo decirte, ahora con los cambios en el problema actual. De repente, el tono con el que hablaba pasó a ser más serio, tétrico, incluso, el anillo de Midoriya detectó el cambio en las ondas cerebrales de aquella persona. Se trata sobre Shigaraki, es algo importante, algo personal entre él y yo. Midoriya escuchaba con atención, si se trataba de algo personal, algo que nadie sabía y que él creía conveniente contarle debía de ser algo importante. Shigaraki es el nieto de una conocida, reveló finalmente el héroe. Una vieja amiga que desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros. ¿Una amiga de All Might?, repitió el muchacho, sabiendo que la vida del héroe era un misterio en diversos sentidos. ¿Una persona así puede estar relacionada con un villano? Toshinori solo sonrió ante el recuerdo de su maestra, claro que sería difícil creer que ella tendría que ver con un villano, la nostalgia se convirtió en tristeza ante la realidad.
La verdad es que no me enteré hasta mucho tiempo después, durante la batalla de camino, fue una revelación dolorosa en realidad, saber que durante varios meses estuve persiguiendo al nieto de una persona tan importante para mí, que se había convertido en un villano. No se necesitaban las capacidades analíticas del anillo para ver cómo todo estaba afectando a Olmig. Sin duda había cosas que no le estaba diciendo, y aunque todo el tema del secretismo de los guardianes no le gustaba, no creía que estuviera bien que intentara meterse en la vida personal de esa persona. Entonces, ahora que es un linterna rojo, pasa a ser un problema en otro nivel. Concluyó rápidamente Midoriya. No conozco a Shigaraki, no termino de entender sus motivaciones, pero por lo poco que puedo intuir del espectro emocional rojo, parece ser que está motivado por un gran odio. No sé qué fue lo que pasó durante su vida, reveló Olmig con franqueza. Pero si es igual al resto de villanos que he encontrado, los juveniles, entonces ha tenido una vida difícil. No es una excusa, pero no puedo evitar sentirme mal por él. A veces me pregunto qué es lo que hubiera sido diferente si, no importa, realmente no lo hace. De repente el adulto se había deprimido. No te cuento esto para pedirte que lo consideres como un caso especial, es solo que creo que es necesario que lo sepas. Sin importar lo que suceda, sin importar lo que crees que tenga que pasar, haz contra Shigaraki lo que sea que necesites hacer para detenerlo, como linterna verde y como héroe. Su aliento estaba agitado, su corazón bombeaba sangre por todo su cuerpo, sus músculos estaban dolidos aunque algunos ya solamente ignoraban la actividad física, la ropa le pesaba un poco y la piel le dolía en las zonas donde el aire nocturno le golpeaba con una pequeña brisa, nada extraño para una pequeña sesión de trote. Lo que era extraño, o más bien, lo que había sido extraño al principio era la falta de velocidad, la poca distancia y el poco tiempo que recorría, nada que ver con los números que lograba en su mejor momento, pero, de nuevo, ya se había acostumbrado. Le gustaba hacer su ejercicio de noche, así menos personas lo reconocían, o eso pensaba al principio. Después se convirtió en la hora donde nadie podía juzgarlo, un esqueleto que apenas se mantenía con vida, corriendo por ahí no daba una buena imagen. Y finalmente se dio cuenta que disfrutaba la soledad de la noche, el estar libre de otras personas por un momento y quedarse en la única compañía de sí mismo. Se detuvo en la salida de la playa Dakoba, donde se encontraba el Instituto de Tecnología Alienígena. La playa ahora era muy popular por eso, pero también por lo hermosa que se veía limpia. Tras años de ser usada como basurero industrial, solo se necesitó el trabajo de linterna verde durante un par de días para regresar a la playa a su mejor aspecto. Desde un puente cercano era el lugar perfecto para ver todo el lugar. Esa playa le traía buenos recuerdos, le agradaba que estuviera limpia nuevamente. No durara, las palabras recorrieron como un rayo la mente de Olmig, haciendo que se diera vuelta en sorpresa hacia el límite del puente. Ahí una figura de pesadilla se encontraba, estaba viendo en dirección hacia aquel edificio, con su sonrisa macabra característica, la frialdad y seriedad con la que declaraba la muerte misma. No parecía en nada como estaba en su último encuentro, ni siquiera como en las pocas visitas que había hecho, de alguna forma se veía más sano, y eso solo incrementaba el miedo que generaba. Nada de lo que estás trabajando, de lo que el resto de héroes ha hecho en estos años durara. ¿Crees que tú hiciste algo? Solamente perdiste más de una vez contra mí. La manera en la que su cuerpo estaba viendo hacia el horizonte, como si disfrutara las vistas pero con una sonrisa y unos ojos inexistentes que dejaban claro que estaba buscando a una presa, daban desconfianza. No ayudaba nada la seguridad y confianza casi amigable con la que decía las cosas. Crees que estás ayudando al siguiente paso a la sociedad, pero no hay suficiente evidencia de que el estado natural es el de los fuertes arriba de los débiles. Olmig solo estaba serio, su corazón aún latía con fuerza, quería creer que se trataba aún del ejercicio. ¿Y tú qué sabes? Toda tu vida has creado caos, desamparo, tristeza y odio, solo eso has conocido y eso te has encargado por mantener. Respondió el héroe con la misma seguridad que en sus años pasados, sabiendo que esa persona no podía hacerle daño. Yo también he vivido eso, pero también he conocido el amor, la amistad, la compasión, la esperanza. He decidido vivir por ello mientras que tú apenas si pudiste morir fracasando. Ah, tus palabras me lastiman, Olmig, porque eres tan desalmado. Creí que después de tantos años, tantas memorias, finalmente podríamos ser considerados amigos. La figura se giró hacia el héroe, mostrando claramente la sonrisa y el rostro desfigurado, se veía como si nada hubiera cambiado, real, existente. Pero si crees que he fracasado, no debes de preguntarte dónde está Tomura.
La mención de esa persona hizo que Toshinori tragara saliva, su expresión seria tembló un poco, cosa que aquel espíritu identificó de inmediato. Tomura es solo el resultado de una semilla, All Might. Tú te enorgulleces de creer que todos estos nuevos héroes han sido inspirados por otros de tu clase. ¿Qué diferencia hay de los villanos? Stein lo entendía, Davi lo entiende, inclusive parece que este Sinestro y Atrocitus lo entienden. Es más fácil plantar en las personas la semilla de la discordia, del odio, del caos. Siendo este el caso, esta calma que ahora sientes, no durará. ¿Cuántas veces todo había sido un intento fallido? Era lo que llegó a la mente del héroe. ¿Cuántas veces se había preguntado si estaba haciendo el trabajo de Sísifo? Pero aún así seguía haciéndolo, aún así intentaba siempre ser el mejor que se pudiera hacer, aún así cada día se levantaba y si lograba hacer la diferencia en una sola persona, tal vez tengas razón, tal vez no durará, pero mientras lo haga, mientras me asegure que no haya algún otro como tú, entonces habré ganado y, cuando eso cambie, sé que habrá alguien para detenerlo, justo como yo te detuve a ti. Respondió Olmigt con una confianza reconstruida. Ahí está tu primer error, Olmigt. ¿Crees en verdad que me he ido? Me conoces, sabes que soy una persona que le gusta cumplir sus promesas y hace tiempo te hice una, en que morirías en mis manos, estoy ansioso por cumplirla. La figura comenzaba a perder fuerza en su voz y parecía que estaba translúcida. El héroe se acercó al borde del puente para ver de mejor manera el horizonte hacia el océano, con la playa de Akoba al lado. Ni siquiera eres real, solo eres el recuerdo de mi culpa. Respondió, sonriendo hacia el fondo del espacio, donde una estrella fugaz esmeralda se dibujaba saliendo del planeta. Pero sé que todo estará bien, porque ellos están aquí. Esa estrella fugaz lo llenaba de un sentimiento, esperanza.